Bien, vamos a una entrevista de esta hora. El próximo 28 de abril se va a premiar al doctor Manuel García de los Ríos como el nuevo Premio Nacional de Medicina. El médico, quien es especialista en medicina interna y diabetólogo, es además cofundador de la unidad de diabetes del Hospital San Juan de Dios. Y justamente queremos conversar con él sobre este galardón y también los desafíos que existen frente a esta enfermedad. Estamos junto al doctor. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y felicitaciones además por esta designación. Se va a oficializar y va a ser usted galardonado el próximo 28 de abril, pero ya su nombre se conoció. ¿Cómo recibe este premio, doctor? Un doctor que además sigue atendiendo en el sistema público de salud, que sigue yendo al hospital del que es fundador o cofundador de esta unidad de diabetes. Gracias, muchas gracias a usted. ¿Cómo lo recibo? Con emociones muy encontradas. Emoción profunda, sorpresa. Yo tenía otros candidatos, no era yo autocandidato como los políticos, pero con profunda alegría, hay que ser honesto, con profunda alegría, porque no solo es como mío, goza la familia, los amigos y sobre todo la diabetología chilena. Doctor, yo leía, bueno, un montón de especialistas, el jurado que estuvo en esta designación, etcétera, con mucho reconocimiento a su labor, primero por lo importante y el desafío enorme que representa la diabetes, que ya le voy a preguntar por aquello, porque es una enfermedad y un mal del siglo XXI que lamentablemente ha tenido cada día cifras más crecientes, pero también por su tremenda vocación. Muchos destacaban que hasta el día de hoy usted sigue fuertemente comprometido, que ha sido un compromiso bien inagotable, que sigue yendo al hospital, que sigue atendiendo en el sistema público. ¿Qué tan importante es ese aspecto para usted, doctor? El seguir comprometido y el seguir como con los valores tradicionales de la medicina, que muchos dicen a lo mejor hoy día están mucho más en jaque. Tú lo planteas extraordinariamente bien. Para mí una satisfacción tremenda el poder, después de 62 años de médico, lo que es bastante, ¿no? Seguir, gracias a Dios, activo, ¿no? Y dando hasta donde yo puedo en todo sentido. Si tú me dijeras dónde están algunos méritos, yo creo que el haber logrado formar a mucha gente en el campo de la diabetes, el haber iniciado un movimiento en Chile, lo que yo llamo el movimiento diabetológico de la década del 50, en la cual yo fui uno más, y sobre todo tener la oportunidad de atender pacientes en una enfermedad crónica que produce daños importantes, poder educar, ¿para qué? Para prevenir daños y seguir activo. Yo voy todos los miércoles a la unidad de diabetes de San Juan de Dios, que tuve la suerte de cofundar con el profesor Ismael Canesa y mis queridos compañeros jóvenes de esa época, porque también fui joven, el doctor Sergio Valiente, lamentablemente falleció, y la doctora Iris Mella, que todavía está con nosotros. Usted tiene 87 años, yo lo leí bien, porque se ve además muy joven. Y tú te ves muy regia. Muchas gracias. Pero Gracias. Si son 87, se ve muy bien conservado. ¿Y por qué se lo pregunto? Porque me parece que desde esa experiencia es relevante su opinión respecto de algunas críticas que reciben hoy día los médicos. No es raro encontrar a pacientes decir que los médicos se creen dioses, que los médicos se han ido mercantilizando, si usted lo quiere, que hoy día cuesta mucho más que los médicos se dediquen a la salud pública que a la salud privada. Se habla tanto de esto de que la salud privada se los lleva porque es más cómodo, porque ahí hay más dinero, etcétera. ¿Usted tiene una mirada sobre aquello con todos estos años de experiencia? Con mucha tristeza. Lo que estás diciendo en gran medida es verdad. Los médicos no podían ser diferentes a los profesionales de otra índole, hasta los periodistas. Todos queremos tener muchas posibilidades económicas y esas no las da el sistema público, lo da el privado. Y por eso que lamentablemente mucha gente del sistema público apenas tiene ya una formación, una experiencia, se va al sistema privado, lo que yo encuentro tremendamente lamentable. Ahora, ¿qué es lo lamentable? ¿Que el médico lo haga o que el sistema público chileno no dé suficientes garantías? Ambas cosas. El sistema público, bueno, tú lo sabes, en el Mercurio de hoy me parece sale el déficit ya es gigantesco, 340 mil millones de pesos se le debe al sistema público. O sea que el sistema público en este momento, que nació hace 60 años con el Sistema Nacional de Salud, perfecto, en mis primeros años había de todo, la cosa era la inversa, era
Las clínicas privadas llevaban enfermos al sistema público a hacer determinados exámenes. Hoy es todo a la inversa. La gran tecnología, lamentablemente, está en lo privado y no en lo público. Si tú tienes necesidad de hacer un escáner ahora, te lo hacen de inmediato en una clínica privada. Y en el sistema público a lo mejor tienes que esperar una semana. O sea que hay una falla en todo sentido, tanto del Estado en lo que debe proveer, como también en la filosofía de los médicos jóvenes. Ahora, por un lado la filosofía y por otro lado la cantidad también de médicos jóvenes y de médicos especialistas. Doctor, mucho se ha hablado de la falta de especialistas y usted a lo mejor participa o está de acuerdo con el diagnóstico, pero no está de acuerdo con algunas de las vías de solución. Yo leía declaraciones suyas, por ejemplo, en torno a esta idea de reemplazar o mitigar esta falta de especialistas con médicos extranjeros. Usted dice que la formación no es la misma y que en definitiva lo que hay que hacer es privilegiar al médico nacional. Yo creo que estás muy informada y que esto es una realidad. Y el EUNACON, que ha sido tan discutido, demuestra que el 70% de los extranjeros que dan el EUNACON no llegan a tener el 50% de las respuestas correctas. 50% es bajísimo. Ahora, no todos son así. Hay gente del extranjero excelentemente bien formada, pero tenemos que ser justos y tenemos que hacer una muy buena definición de quiénes sí y quiénes no. Nosotros somos en cierta forma, garantes de la fe pública. Entonces, la gente no sabe quién lo va a recibir, lo atender. Y muchas veces, y lo que es natural, les agrada mucho que el extranjero es mucho más cariñoso. Eso dicen las encuestas. Eso es verdad. Es que el extranjero naturalmente es afectuoso, cariñoso, etcétera. Yo creo que también nosotros los médicos somos responsables, que hemos perdido mucho en la relación médico-paciente. Nosotros debiéramos entregarnos mucho más en ese sentido. No estoy en contra de la llegada de extranjeros. Que vengan todos los extranjeros que necesitemos, pero que sí pasen las pruebas necesarias y que demuestren que están calificados. ¿Por qué le exigimos tanto a los médicos chilenos? Debemos exigir lo mismo a los extranjeros. Vamos al tema de la diabetes, doctor, recogiendo todo aquello que usted dice, porque me parece además que desde la experiencia son a lo mejor ideas y reflexiones mucho más nítidas, mucho más lúcidas. Vamos al tema de la diabetes. Yo decía, uno de los grandes males del siglo XXI. ¿Cuánto se ha avanzado en Chile y cuál es el desafío que tenemos en esta materia cuando tenemos cada vez más gente enferma de diabetes? Lamentablemente. Y usted entiendo que padece además diabetes. Claro, yo hace 12 años me autodescubrí que estaba diabético, pero ya a una edad bastante avanzada, quítale 87, 12, tenía 75, entonces ya la diabetes a esta edad no es del mal que lo es en la gente joven. Ahora, si tú ves cifras, a mí me aburren las cifras, pero la encuesta nacional de salud del año 2003 eran diabéticos el 6.2, 6.3 de la población. Y en la encuesta del 2011, el 9,4%. Y la primera encuesta nacional que hizo mi grupo de trabajo, el San Juan de Dios, encontramos hace 30 años 5,6 o 5,5. O sea, se ha duplicado casi en 40 años. Y esto no es solamente en Chile, en todas partes del mundo es lo mismo. ¿Y cuál es la razón? La razón, fíjate que es muy simple, pero muy difícil de solucionarlo. Los pésimos hábitos de vida que hemos ido adquiriendo todo el mundo gracias a la civilización, entre comillas. Y esto le puso un nombre muy simpático, un epidemiólogo australiano, le dice que se debe a la coca-colonización del mundo. ¿Qué significa? No solamente el daño a la Coca-Cola, sino que al azúcar en toda su forma. Los alimentos procesados. Los alimentos procesados, lo que llamamos comida chatarra. Y el sedentarismo. Si en la encuesta nacional de salud del 2010 o 2011 que se publicó, solo el 80% de la población es sedentaria. Doctor, y esto es algo que se ha agudizado además en niños. Hoy día las cifras de diabetes infantil y por tanto la cantidad de población enferma que vamos a tener a raíz de este mal y de este padecimiento también va en aumento. ¿Cuál es el desafío ahí? ¿Cómo lo podemos mejorar? Desde el punto del tratamiento ha habido avances, pero desde el punto de vista de la prevención me pregunto si vamos a la par con los avances. Yo creo que estamos lentos.
Se está viendo mucho en niños de la edad de pubertario de 13 años, niñas y niños, diabetes tipo 2, o sea, como diabetes igual que los adultos mayores, pero son todos niños obesos. Entonces, niños obesos que no hacen ninguna actividad física, que solamente juegan Los videojuegos. en los videojuegos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Revertir toda la situación. Cuando yo fui niño, bueno, nosotros hacíamos mucho deporte. En el recreo corríamos, jugábamos, yo fui basquetbolista. Uno llegaba a su casa en la tarde no a sentarse a jugar sentado, sino que a hacer actividad física y una alimentación muchísimo más sana. Tenemos que revertir la situación, si no las cifras en 30 años más, a lo mejor en el mundo entero, vamos a duplicar el número de diabéticos. Y esto no solamente número, es el daño crónico que una enfermedad como esta produce. Eso le quería preguntar desde el punto de vista del tratamiento. ¿Qué tan grave, qué tan complejo para una persona es tener diabetes? Porque a veces uno no tiene tan a la mano las consecuencias y por eso no previene. Probablemente si los papás tuviéramos más conciencia, cuidaríamos de mejor manera la alimentación de los hijos, a veces se nos olvida. ¿Qué tan complejo es enfrentar un cuadro de diabetes en sus distintos tipos y qué pasa con el tratamiento? ¿Qué significa para una persona tener que someterse a un tratamiento? A ver, brevemente. En la diabetes tipo 1, que es la diabetes de la gente joven, antes llamada insulino dependiente, requieren para sobrevivir el inyectarse insulina, porque no hay otra forma de tratamiento. Esa es un poco más complejo, pero ha mejorado mucho hoy día, multidosis de insulina, unas lapiceras llamamos que no se siente la inyección, o bombas de insulina que cada vez existen más y está presionando para que el Estado agregue al auge la bomba de insulina. O sea, ese es un problema. Y en los diabéticos tipo 2, prevención, educación, y el tratamiento es fácil y no es caro, porque es alimentación, actividad física y medicamentos orales. Que algunos tienen un precio un poco más caro, bueno, hay que buscarlos no tan caros, pero que sean muy efectivos. O sea, el tratamiento es simple. Cualquier buen internista o cualquier internista bien entrenado está capacitado para atender al 90% de los diabéticos, igual que en todas las subespecialidades de la medicina. Este es, doctor, un desafío mundial, pero para finalizar le quiero preguntar qué tan en serio se lo ha tomado el Estado chileno, cuánto está haciendo el Estado desde las políticas públicas, del Ministerio de Salud, etcétera, para enfrentar la diabetes. Yo creo que han hecho un esfuerzo grande, que se empezó hace como 10 o 15 años junto con el auge, protocolos de tratamiento de la diabetes tipo 1, protocolos de tratamiento de diabetes tipo 2, protocolos para el tratamiento de la diabetes de la embarazada. Y eso se están cumpliendo, eso se está haciendo. Esperamos que cada día sea mejor, pero no nos podemos quejar si miramos lo que ha sucedido en los últimos 15 o 20 años. Cada día iremos mejor, pero el esfuerzo se está haciendo. Y sobre todo, eduquemos para que el que tiene diabetes, que prácticamente no da síntomas, sepa que tiene que cuidarse hoy para no tener daños mañana. Bien, ese sería el mensaje. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista, felicitaciones nuevamente por su premio, Gracias. y no solo por el premio, por la labor permanente que ha hecho para aportar a combatir uno de los males de este, lamentablemente, de este siglo. Que le vaya muy bien. Muchas gracias por la oportunidad. Que Muchas tenga un gracias. buen día. Nos Gracias. vemos. Bien, vamos a otra cosa. Autopistas, pasarelas, iluminación y nuevos túneles contempla el plan de mejora.